Daniel, el capítulo 9, el versículo 27. ¿Ya estamos ahí, hermanos? El versículo 27 dice la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Digamos todos juntos: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por otra semana. Hoy, esta tarde, yo no voy a explicar qué significa esto, porque en otra enseñanza lo expliqué. Solamente voy a preguntar: esta semana, ¿cuántos años son? 7 años. ¿Y esos 7 años son de qué? De la gran tribulación. Esta tarde vamos a entrar directo a la gran tribulación en la enseñanza. No creo que terminemos hoy, pero lo vamos a tratar de hacer en 2 partes, el periodo de la gran tribulación. Así que pidamos en esta tarde que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor, gracias te damos en esta hora por esta oportunidad que nos concedes una vez más, venir delante de tu presencia, Padre amado, para darte la honra, para darte la gloria y para darte la alabanza, Señor. En este momento te pido que bendigas nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que sigamos sintiendo esa presencia tuya y ese ánimo, Señor, de seguir adelante hasta llegar hasta el final. En tu nombre poderoso, háblanos, Señor, en esta tarde. Alguien quiere que le hable el Señor. Alguien en esta tarde quiere abrir su corazón. Alguien tiene una alabanza para el Señor Jesús. Alguien quiere darle gloria, honra y alabanzas al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Ya dije, vamos a hablar sobre el periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación. Antes de predicar, déjenme decirles que cuando miré a Noé, a ver Noé, ponte de pie aquí enfrente. Ahí, cuando lo vi a Noé con este traje, aleluya, yo me acordé cuando me gradué del Instituto Bíblico. Creo que nunca me había puesto un traje antes, me puse uno igualito a este, hermano. Gloria al Señor, así que me trajo buenos recuerdos. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Regresa a tu lugar, mi hijo. Gloria a Dios, bendito el Señor. Aleluya, aleluya. El tiempo de la gran tribulación va a durar 7 años. La iglesia no va a estar aquí en este mundo. Antes que el periodo de gran tribulación comience, la iglesia va a ser llevada al cielo. En la enseñanza anterior vimos 1 de Tesalonicenses 4:16 y 1 de Corintios 15:51, y también vimos Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, donde el Señor le va a decir a su iglesia: sube acá. Ese momento se va a llegar muy pronto. Estamos a las puertas de escuchar la voz de Dios diciéndole a su iglesia: sube acá. Y le voy a explicar por qué estamos a las puertas. La nación de Israel, que es el reloj de Dios, que regresó en el año 1948 a la tierra de Palestina, para formarse nuevamente como país después de haber sido destruido en el año
70 después de Cristo, después de haber pasado casi 19 siglos sin patria, sin tierra, regresó a su tierra. Muchos países que han sido destruidos, como el caso de Egipto, que también fue destruido, y muchos otros países que han sido destruidos, ha regresado gente a reedificarlos, pero con costumbres diferentes y con ideologías diferentes. Pero lo maravilloso de la nación de Israel es que a pesar de haber estado dispersos por casi 19 siglos, ellos regresaron a la tierra de Palestina confesando que hay un solo Dios, confesando que hay un solo Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor Jesús? Ellos no recibieron a Jesús como su Mesías. Esa es la razón por la cual Israel ha sufrido y ha andado disperso por el mundo. Pero Dios prometió que la higuera, que es Israel, iba a reverdecer. Entonces la higuera ha reverdecido. Hay cosas que tienen que ver con la profecía bíblica, como por ejemplo el hecho de que Jerusalén haya sido este año declarada como la capital de Israel. Ustedes saben que hasta antes de la declaración de Trump, la capital de Israel era Tel Aviv. Pero Trump decidió, y no tanto él, esto viene de parte de Dios, trasladar la capital, la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y convertir a Jerusalén en la capital de la nación de Israel. Yo no me quiero adelantar porque en el tiempo del milenio, cuando yo hable del milenio, en unas 3 o 4 enseñanzas después, les voy a decir más específicamente lo que hoy les voy a decir a la rápida. La ciudad de Jerusalén en este momento es la capital de Israel. Pero dentro de no muchos años, la ciudad de Jerusalén va a ser la capital del mundo. Y usted y yo vamos a vivir en la ciudad de Jerusalén. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. Pero vamos a hablar después del milenio. Ahorita vamos a hablar de la gran tribulación. Por eso dije, eso solo es un adelanto para unas 3 enseñanzas más adelante. Pero la razón por la cual creemos que el tiempo se está terminando es por lo que estamos diciendo de que Jerusalén o Israel ha regresado a ser una nación. Otra de las cosas que le quiero decir, 103 utensilios inmobiliarios están listos para que el tercer templo comience a funcionar en Israel. Solo hay un mobiliario que la nación de Israel no ha preparado. ¿Cuál es ese? El arca del pacto. El arca del pacto, porque ellos asumen que el arca del pacto, tras la destrucción del templo por Tito en el año 70, quedó en las ruinas debajo del templo, donde hoy está construida la mezquita, y que el día que quiten la mezquita de ese lugar, ellos van a recuperar el arca del pacto. Y otra cosa que le voy a decir, ya tienen muchos años el instituto para levitas y sacerdotes funcionando, preparándoles para los sacrificios que se van a ofrecer en el tercer templo. ¿Eso de qué me está hablando a mí? De que el anticristo no va a venir sino hasta que el tercer templo sea construido, porque en ese templo que van a edificar, donde estuvo el templo,
de Salomón, donde estuvo el templo de Esdras y Nehemías, y donde no quisieron sentar a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús lo sentenció diciendo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me han recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. La nación de Israel, desgraciadamente, va a sentar al anticristo creyendo que es el Mesías, pero la iglesia del Señor Jesús estará en los cielos gozando con nuestro Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús estará gozando en la boda del Cordero. La Biblia nos habla que ese periodo de 7 años de gran tribulación es conocido como el tiempo de la ira de Dios, la ira de nuestro Señor. ¿Cuántos saben aquí qué es ira? La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Enojarse. Yo pienso que el Señor a cada rato se enoja con nuestra conducta, pero cuando nos quiere hacer desechos, se acuerda de que estamos cubiertos con su sangre. Y la ira de Dios cae sobre la sangre derramada del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Pero un día, esa ira de Dios va a caer sobre el mundo que no reciba a nuestro Señor Jesús. Por eso, y yo enseño y creo con todo mi corazón que la iglesia no va a pasar en este mundo la gran tribulación, porque el tiempo de la gran tribulación es el tiempo de la ira de Dios sobre los soberbios de este mundo, sobre aquellos que no se humillan delante de la presencia del Señor, sobre aquellos que se creen muy grandes, sobre aquellos que se creen que nadie los puede humillar, sobre aquellos que no se arrodillan delante de la presencia del Señor, sobre los altivos. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer 3 profecías realizadas en el Antiguo Testamento sobre el día de la ira del Señor. Y la primera la vamos a ver en Isaías. Aleluya. El capítulo 2, el versículo 10. Es mejor que le preste atención a la palabra de Dios. Y es mejor que, ya que está aquí, trate de vivir para nuestro Dios. Y trate de poner a Dios como lo primero, como el Señor quiere, porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas. 2:10 de Isaías. Esta profecía se va a cumplir en el periodo de la gran tribulación. Dice así: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será, ¿qué? Y la soberbia de los hombres será. Es mejor que hoy se humille delante de la presencia del Señor y no que el Señor lo humille en la gran tribulación, porque la gran tribulación será para aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo, ¿qué? Soberbio y ¿qué? Y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados,
sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. ¿Y qué dice el verso 19? Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando Él se levante, ¿para qué? Para castigar la tierra. Aquel día arrojará al hombre, a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que le adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Hermanos, lo que la profecía está diciendo a nuestras vidas no es algo que está sacado de la ciencia, que está sacado de las ideas humanas. Déjeme decirle que es mejor obedecer la palabra del Señor, es mejor vivir para Dios, es mejor arrepentirse de nuestros pecados, es mejor bautizarse en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Ese es el día de la ira de Dios. En dos enseñanzas anteriores enseñé que el Señor se enojó contra su pueblo por desobediente y lo castigó duramente, de tal manera que lo desarraigó de su tierra. Si castigó a Israel, que era su elegido, ¿cuánto más a las naciones? ¿Cuánto más a las naciones? Por eso yo digo, hermanos, la iglesia no pasará la gran tribulación en la tierra, porque ese es el tiempo del enojo de Dios sobre este mundo. Y el enojo que Dios tenía sobre nosotros fue cubierto el día que lo bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. El día que confesamos que Jesús es el único Dios verdadero. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. El profeta Amós da un ejemplo de cómo será ese día. El capítulo 5, el versículo 18 y 19 de Amós. Amén. Capítulo 5, versículo 18 y 19 de Amós. Amén, hermanos. Vamos juntos. Amós 5, 18 y 19. Amén. Dice la palabra de Dios: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Estamos ahí? ¿Cómo será? Será de tinieblas y no de luz. Y dice el verso 19: como el que huye de delante de ¿quién? De león, y se encuentra con ¿qué? Y como si entrase en casa y apoyase su mano en la pared y le muerde una serpiente. Hermanos, la persona que se quede a la gran tribulación, yo
el Señor me ha puesto en mi corazón que le advierta al pueblo lo que viene. Esto está a las puertas, hermano. Esto está a las puertas. Será un tiempo de angustia. Será un tiempo de dolor. Y el profeta Amós da ejemplo. Imagínense que este sea un camino, aquí por el centro, y voy caminando yo por acá, y dice que es como si de repente enfrente se me aparece, ¿qué? Un león, y salgo a la carrera, y por este lado se me aparece, ¿qué? Un oso, y entro al aposento de mi casa, y pongo la mano sobre la pared, y me la muerde, ¿qué? Todo eso habla del dolor, de la angustia que la gente va a tener en el tiempo de la gran tribulación. El Señor quiere que todos sean salvos. El Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie perezca, porque Él ha venido a salvar a nuestras vidas. Él ha venido a salvar nuestras vidas. Pero si no le obedece a la palabra de Dios, se va a quedar a la gran tribulación. Este es el periodo que va a comenzar después del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver la tercera profecía que se va a cumplir. Está en Sofonías. Sofonías. Está poquito adelante. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonía. Gloria a Dios. El capítulo 1, el versículo 14. Sofonías. Capítulo 1, versículo 14. Sofonías. ¿Ya estamos ahí? Cercano está el ¿qué? El día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. ¿Gritará qué allí? Aquel que se creía muy hombre, allí va a llorar como niño, deseando morirse, pero la muerte va a huir de ellos, porque es necesario que ese sufrimiento venga sobre el mundo, por cuanto han menospreciado la sangre de nuestro Señor Jesús, por cuanto han menospreciado obedecer la palabra de Dios. Ahí van a humillarse, pero será demasiado tarde. La iglesia no está más en este mundo. Hermano, le voy a decir una cosa. Ya vamos a seguir leyendo, pero antes de seguir leyendo le voy a decir una cosa. El mejor tiempo, es decir, no el mejor tiempo, el único tiempo que en realidad a usted le va a servir y a mí le va a servir es el tiempo en que estamos en la presencia de Dios. Ningún otro tiempo nos va a servir para la eternidad. Nos puede servir para tener lo necesario, pero el tiempo que en realidad nos va a servir para la eternidad es el tiempo que gastamos en la presencia de Dios. O más bien no que gastamos, sino que invertimos en la presencia de Dios. Verso 15 dice, ¿qué dice? Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre todas las altas torres. Y atribularé, ¿qué dice? Y atribularé, es el tiempo de la gran tribulación. Le voy a decir una cosa, hermanos. Si usted ha seguido las predicaciones de las últimas 4 semanas de la serie de los últimos domingos, usted sabe
que todo lo que el Señor profetizó que iba a hacer a la nación de Israel se lo hizo. Todo se lo hizo. ¿Por qué? Porque desobedecieron la palabra del Señor. Hay personas, hermanos, también, no nos tenemos que equivocar, que porque Israel ha desobedecido la palabra de Dios, nosotros vamos a estar en contra de Israel. No, Señor. Si ese es un trato entre el Padre y el Hijo, y los amigos no tenemos nada que ver con eso. Los amigos, lo único que podemos hacer es bendecir a la nación de Israel, bendecir a la simiente de Abraham, a la simiente de Isaac, a la simiente de Jacob, bendecir al pueblo del Señor Jesús. Quiera sí o no, un día nosotros vamos a estar con ellos, porque en Israel, cuando el tiempo, el milenio, ahí van a estar judíos y gentiles juntos. Atribularé. ¿Dónde estábamos, hermano? El 17, ¿verdad? Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. ¿Para qué afanarse, hermano? Mire el verso 18 lo que dice. ¿Qué dice, hermano? Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ese día no hay nada que le pueda ayudar. ¿Tiene $100 en la bolsa o tiene 1000? Da lo mismo. Da lo mismo. Es más, cuando entremos un poquito más adelante en el periodo de la gran tribulación, se va a dar cuenta que en esa época, aunque tenga dinero, no lo va a poder usar, a no ser que tenga la marca de la bestia en su frente y en su mano derecha. De ahí no hay forma de poder usarlo. Pero déjeme decirle una cosa, cuidado, por si se llegara a quedar a la gran tribulación, cuidado, que si se sella con el sello de la bestia, va por los siglos de los siglos a ser atormentado con Satanás en el lago de fuego que arde con azufre. Porque aún en el periodo de la gran tribulación, si alguien que conociendo a Dios no vivió para Dios, se queda a la gran tribulación y tiene la oportunidad de dar su cabeza y de decir: yo prefiero morir antes que ser sellado por la bestia, todavía tiene una oportunidad para entrar al reino de Dios, todavía tiene una oportunidad para ir con nuestro Señor Jesús. Pero hoy es por gracia, hoy es por gracia, hoy es regalado, hoy a nadie se le cobra, hoy es gratis, hermano. Démosle gloria, démosle alabanza, démosle pleitesía al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hoy es gratis. En ese tiempo, mire, tenemos una campaña, hermanos, una campaña de oración los días lunes. Levanten la mano los que se acuerdan que tenemos campaña de oración los días lunes. Bueno, entonces, si los demás no sabían, vamos a decir que la campaña la tenemos a las 7, pero lo vamos a hacer de 7 a 9. Entre ese tiempo vamos a estar orando. ¿Y sabe qué es lo que estamos pidiendo en esa campaña? Estamos pidiendo que el Señor revele su nombre, y que aquellas personas que todavía no están bautizadas en el nombre del Señor Jesús, esas personas el Señor les pueda revelar su nombre y se puedan bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, porque solo a través del nombre de Jesús hay perdón de pecados. Hoy es por gracia. Solamente eso, solo arrepentirse de sus pecados.
Solo bautizarse en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Solo ser lleno con el don del Espíritu Santo. Pero la persona que se quede a la gran tribulación, si todavía sí quiere ser salvo, tiene que dar su cabeza. Pero no será fácil llegar a eso, Va a haber mucho sufrimiento antes de llegar hasta ahí. Yo no quiero ser cristiano solamente aquí en la iglesia, hermano. Yo quiero ser cristiano en la casa, en la calle, en el trabajo. ¿Cuántos compañeros de trabajo suyos saben que usted es cristiano? ¿Cuántos compañeros de escuela saben que es cristiana o cristiano? ¿O no vive como cristiano cuando está afuera? Como una persona que llegó a la iglesia, y esto es real, esto que les voy a decir. Esa persona llegó a la iglesia invitada por alguien más, pero en la iglesia encontró una persona que la conocía de mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y cuando la ve en la iglesia, ¡y usted es cristiana! Pues yo no me daba cuenta. Habían sido compañeros de trabajo por muchísimo tiempo, pero la amiga que llegó por primera vez a la iglesia se dio cuenta que era cristiana hasta que la vio en la iglesia, porque allá posiblemente no hablaba como cristiana, posiblemente no se vestía como cristiana, posiblemente no se conducía como cristiano, y cuando decían esos chistes raros eran unas grandes carcajadas que se tiraban. Por eso yo le digo, para oír la trompeta hay que ser cristianos en todo tiempo. Para oír la trompeta hay que ser cristianos en todo lugar. Para oír la trompeta hay que ser cristianos en todo momento y vivir para nuestro Señor Jesús en todo momento. No, hermano, yo le muevo su carro. No, mejor yo voy yo, hermano. No, yo se lo muevo, no tenga pena, hermano. Yo estoy a la orden para... Y cuando me dicen que no, hasta de la mano casi les quito la llave. No, yo se lo muevo, hermano. Pero ¿sabe por qué? No quería que se lo moviera yo. Porque en solo que prende el carro, ¿qué suena? La que buena. Ya, no suena algo de Dios. Hermano, si nosotros vivimos de esa manera, por eso es que no tenemos ganas de venir al culto, por eso es que no tenemos ganas de orar, por eso es que no tenemos ganas de ayunar, por eso es que no tenemos ganas de vivir para Dios, porque solamente en este lugar hacemos algo para Dios, pero afuera no estamos haciendo nada para Dios. Pero si usted quiere irse y oír la trompeta, tiene que vivir para Dios 24 horas al día. Démosle la gloria, démosle la alabanza, démosle la pleitesía al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Hermanos, el misterio del anticristo, el misterio de la iniquidad está a punto de manifestarse, pero solamente que hay quien al presente lo detiene. Hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios y por el Espíritu que hay en el pueblo del Señor, no deje apagar el Espíritu del Señor, hermano. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo para el Señor? ¿Cuántos quieren batir las manos para el Señor Jesús?
¿Cuánto quiere ponerse de pie? Todavía no vamos a terminar, pero dar una danzadita para el Señor Jesús en esta tarde. Aleluya, 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 aleluya. A su nombre sea la gloria. Voy a regresar a su lugar. No dejemos apagar el Espíritu del Señor. La Biblia dice, vamos a ir a la palabra de Dios. Según de Tesalonicenses. Quiero ir parte por partes. A veces no avanzamos mucho, pero más quiero que el Señor toque nuestras vidas a través de su palabra. Segunda de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 2, el versículo 7. El 2:7 de Segunda de Tesalonicenses. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sabe usted qué es el misterio de la piedad? No, de la piedad, ¿sabe qué es? ¿Qué es? Lo voy a decir yo y después lo decimos todos, porque muchos de nosotros todavía pienso que no estamos al día con eso. El misterio de la piedad es Dios manifestado en carne. ¿Qué es el misterio de la piedad? Dios manifestado en carne. Eso lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:16. Ahora, el más imitador de Dios es el diablo. Fíjese que estaba dando una enseñanza para El Salvador el martes anterior sobre cómo el diablo llega a ser diablo. Y la forma en que el diablo llega a ser diablo es por querer ser un segundo Dios. Y eso lo explica Isaías y Ezequiel, pero no estoy en esa enseñanza ahorita. Nada más quiero decir de que él quería ser como Dios. Voy a poner mi trono en las alturas. Y para eso es necesario llevarse una parte de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines de nuestro Dios. Y los que se dejaron engañar por él también se rebelaron en contra de Dios. Y cuando Satanás estaba diciendo, yo voy a poner el trono mío a la par del de Dios, ¿qué le dice Dios? Tú derribado eres. El que hoy conocemos como diablo, por querer ser un segundo Dios, es un diablo. Y sus ángeles que le acompañaban, hoy no son ángeles, hoy son demonios. Y hoy son opositores de usted y son opositores míos. Y tengo que darle una advertencia. Satanás todavía tiene acceso a Dios hasta este día. Todavía va y le dice a Dios, la hermana Leti te está sirviendo a ti, pero por esto y lo otro. Quítale el trabajo y ponle un dolor fuerte en la espalda como el que tiene y vas a ver si no blasfema. Y ha pasado los años y le dice al Señor, mira Satanás, mi sierva todavía me sigue sirviendo, todavía me sigue alabando, todavía me sigue glorificando, porque nosotros no vamos a alabar a Dios por la condición en que nos encontremos, ni por la situación, ni por la condición física. Nosotros vamos a alabar a Dios por lo que Él es. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Cuando entremos en la siguiente parte de la gran tribulación, se va a dar cuenta que Satanás es derribado del cielo por completo y sacado para siempre. Hasta la mitad de la semana, a los 3 años y medio de la gran tribulación, a la fiesta de bodas del Cordero, Satanás no puede entrar más.
Pero aún en la fiesta de galardones todavía Satanás tiene la oportunidad de estar como siempre, porque su enemigo no es el hermano que tiene a la par. Su enemigo no es el compañero de trabajo. Su enemigo no es nadie de este mundo. Su enemigo es Satanás y las huestes espirituales de maldad. Ellos son, porque el lago de fuego está preparado para ellos, pero no se quieren ir solos. Quiere llevarse a la humanidad. Entonces, Satanás un día va a hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús es Dios manifestado en carne. Entonces Satanás también se va a manifestar en carne. Capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, el versículo 7. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Y entonces dice entonces que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es el diablo manifestado en un cuerpo humano, como hombre. El misterio de la piedad es Dios manifestado como hombre, en un cuerpo humano. Él va a venir como el Mesías prometido. ¿A quiénes va a engañar principalmente? A los judíos. El Señor dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, no me han recibido. Otro vendrá en su propio nombre, a ese recibiréis. Lo que va a suceder, hermanos, que cuando la iglesia se haya ido, va a haber un periodo de paz ficticia en la tierra que va a durar 3 años y medio. Y en ese periodo de paz ficticia que va a haber en el mundo, lo primero que va a haber es abundancia de dinero, porque el líder político y religioso que va a gobernar el mundo va a hacer un pacto primeramente con los judíos y después con todo el mundo. En ese tiempo, de esos 3 años y medio de paz ficticia, muchas personas van a pensar que los que están bien son ellos, y los que nos fuimos hace 3 años y medio, esos se los llevaron los ovnis, a saber dónde estará. Se los llevaron los extraterrestres, a saber dónde estará. El problema, hermanos, que la única paz duradera es la paz que da nuestro Señor Jesús, porque la Biblia dice que la paz que da nuestro Señor Jesús no es la paz que el mundo ofrece. Y esa paz que el anticristo va a poner en el mundo va a durar únicamente 3 años y medio. ¿Y sabe qué van a hacer los judíos? En el tercer templo que van a reedificar, cuando la mezquita haya sido quitada de ahí, lo van a sentar. Vamos al capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Dice el versículo 3 y 4. Esta es profecía pura, hermanos. Aleluya. Verso 3. ¿Ya estamos ahí, hermano? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo, el hijo de perdición, el diablo manifestado en carne. Y dice el verso 4:
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No oiga cualquier voz, porque a veces el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Por eso a mí la palabra de Dios me enseña a la ley y al testimonio. Si alguien no dice conforme a lo que está escrito, al tal no le ha amanecido. La instrucción para nosotros es la palabra de Dios. La instrucción para nosotros no son libros seculares, secundarios, comentarios, diccionarios. No son eso. La guía para nosotros es la Biblia, es la palabra de Dios. Esa es la que nos va a dar la guianza hacia donde nosotros necesitamos llegar. A los 3 años y medio, el diablo se va a quitar la máscara, pero será demasiado tarde, porque los judíos lo habrán sentado en el tercer templo, por no haber recibido el amor de la verdad. Y sabe que eso de no haber recibido el amor de la verdad es tremendo, hermanos. Mire lo que dice el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el versículo 9 en adelante. ¿Estamos ahí? ¿Cómo dice? Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todas esas señales que el anticristo va a hacer son señales y prodigios mentirosos. Pero dice que no se va a manifestar sin que antes venga la apostasía. Si usted sabe qué es apostasía, usted sabe que en este momento es el tiempo más fuerte de apostasía que hay. Hay gente que ha recibido la revelación del Señor y ha estado en la revelación del Señor y luego se va. Y dice un montón de cosas en contra del Señor, que pareciera que es una persona que nunca ha conocido a Dios. Eso se llama apostasía y está lleno el mundo de esas cosas hoy en día. Pero déjeme decirle que toda la gente que se quede después que nuestro Señor Jesús haya venido, dice que el Señor, por su permiso, viene el anticristo con grandes señales, con grandes prodigios mentirosos, porque esas señales, esos prodigios son mentirosos. Hermano, usted no crea a cualquier espíritu. Hay personas que han venido a mí diciéndome, allí en la iglesia de la esquina hacen grandes milagros, allá en la iglesia de aquella otra esquina hacen grandes milagros. No hay que ir detrás de los milagros. El Señor Jesús nunca dijo que la iglesia tenía que ir detrás de los milagros. Dijo, estos milagros seguirán a los que creen en mi nombre. La iglesia no va detrás de los milagros van detrás de la iglesia, del nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Aleluya. A la mitad de la semana, el diablo se quita la máscara.
Y entonces se va a comenzar a cumplir lo que dice Joel, el capítulo 2, el versículo 30 al 32. Mire, hermano, habemos unos, Joel el capítulo 2, versículo 30 y 32. Habemos unos que nos sentimos tan valientes, tan hombres, y algunas mujeres tan mujeres, tan valientes, que cuando se va la corriente en la noche en su casa, hasta ya está temblando. Y solo es la corriente la que se ha ido. ¿Y cómo será cuando vean que las potencias de los cielos, que la luna comience a convertirse en sangre, que el sol comience a convertirse en tiniebla? Mire, le voy a decir una cosa, les va a pasar lo que le pasó a Belsasar cuando estaba tomando en los vasos sagrados del Señor. Y estaba tomando y mandó a traer a sus príncipes y a sus concubinas y mandó a traer los vasos sagrados de la casa del Señor. Y estaba bien borracho, pero de repente apareció una mano escribiendo en la pared encalada. Y cuando miró la mano escribiendo en la pared encalada, aquel hombre valiente comienza a temblarle la rodilla y comienza a temblar todo y comienza a caerse de la fuerza. Y lo hombre que era, así será en el tiempo de la gran tribulación. Los hombres y la mujer que sea, en ese tiempo se le va a caer, en ese tiempo se le va a ir. Hasta la borrachera se le fue a Belsasar, con la mano que apareció escribiendo. Y cuando vea que la luna se convierte en sangre, esto va a ser para la siguiente enseñanza. Cuando vea que abre la llave del lavamano, esto es sangre. Y cuando vea que va a la fuente, agua purificada, clear, no sé qué. Y aquí la cora, porque esta está limpia, sangre. Y un ángel del Señor diciéndole al Señor: Señor, tú eres justo. Señor, tú eres justo, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos, de los profetas y de los apóstoles. Tú también les has dado a beber sangre a ellos. Tú eres justo, Señor Dios Todopoderoso. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre sea la gloria. Pero esa explicación la vamos a traer completa para el próximo servicio, porque se nos acabó el tiempo esta tarde. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. A la mitad de la semana, dice Daniel, romperá el pacto. A la mitad de la semana quitará el continuo sacrificio. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que lo que está determinado se cumpla y la ira se derrame sobre el desolador. Va a ser un periodo difícil. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Yo voy a invocar el nombre de Jesús.